Bueno, el mensaje de hoy, amor invencible. La semana pasada estuve con mi esposo en el cine viendo una película llamada Invencible, un niño fuera de serie. No sé si alguno ya la vio. Es una película basada en la vida real. Trata de un niño que nació de una pareja y este niño nació con una enfermedad llamada osteogénesis imperfecta. Quiere decir que es una enfermedad en la que los huesos no se forman bien. Sabemos que la palabra génesis es el principio. Los huesos no se forman bien y tienden a ser quebradizos, tienden a ser frágiles. La persona se fractura con facilidad. Y además de esto, este niño nació con autismo. Fueron dos cosas que marcaron la vida de este niño: esta enfermedad en los huesos y autismo. Cuando el niño nació, solamente en el nacimiento le fracturaron 2 costillitas, pero no se dieron cuenta. El niño lloraba y los papás no sabían qué hacer con él, lo arrullaban, lo trataban de calmar hasta que con el tiempo el niño dejó de llorar. Luego, como a los 2 años, se cayó de una distancia pequeñita y tuvo su primera fractura. Cuando lo llevaron al médico, le dieron la noticia a sus padres de que su hijo sufría de esta enfermedad de huesos quebradizos, se le quebraban con facilidad, y que aún ya tenía 2 costillas rotas que ni ellos se habían dado cuenta que cuando nació se le quebraron. Más adelante descubrieron que el niño era autista. Pero lo increíble de esta historia es que este niño era un niño fuera de serie. Siempre permanecía con optimismo, siempre permanecía alegre, siempre ante los obstáculos y ante los no de la vida, porque sabemos que a veces los niños, por su condición, son rechazados por los otros compañeritos, pero a pesar de eso, él siempre estaba alegre, él siempre estaba saludando a todo el mundo, dándole ejemplo de perseverancia, dándole ejemplo a los padres y a los mismos estudiantes de la escuela, que finalmente, aunque al principio los rechazaron, ellos mismos hicieron una carta para que la escuela lo volviera a recibir. Entonces, este niño mostró en su carácter ser invencible, porque ninguno de estos obstáculos lo detuvo. Y por eso hoy decidí ponerle este nombre a este mensaje, porque hoy vamos a hablar del amor invencible de una madre hacia su hija. Vamos a mirar lo que dice Mateo 15, del 21 al 28. Voy a leer en la versión nueva internacional, nueva versión internacional. Mateo 15, del 21 al 28. Este pasaje también tiene uno paralelo en Marcos, en el capítulo 7. Pero vamos a estar utilizando la versión de Mateo. Dice: la fe de la mujer cananea. Partiendo de allí, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada. Jesús no respondió ni una palabra. Así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron: despídela, porque viene detrás de nosotros gritando. No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, contestó Jesús. La mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó: Señor, ayúdame. Él respondió: no está bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perrillos. Sí, Señor, respondió la mujer, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Mujer, qué grande es tu fe, contestó Jesús, que se cumpla lo que tú quieres. Y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Si nosotros contextualizamos lo que pasa en ese capítulo, ¿verdad? En ese capítulo 15 de Mateo, el capítulo comienza con una discusión de los fariseos y de los escribas contra Jesús, porque sus discípulos tenían la costumbre de comer con las manos sin lavar. Y como ellos se apegaban tanto a la ley, los fariseos y los escribas, y estaban siempre buscando ocasión de atacar a Jesús, empezaron a atacar a Jesús porque sus discípulos no se lavaban las manos
antes de comer. Decían, comían con manos inmundas. Pero Jesús les dijo, los confrontó diciéndoles que lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale de nuestro corazón. Y Jesús utilizó unas palabras un poco toscas y directas. Dijo, porque lo que entra por la boca llega al vientre y finalmente va a la letrina. Pero lo que sale de nuestra boca sale de nuestro corazón. Y eso contamina más que lo que entra. Y después de esto, el Señor, pues, estando en Galilea, decide retirarse, después de estas discusiones que tuvo con los fariseos, decide retirarse hacia una región de Tiro y de Sidón, que era donde vivían los gentiles, los extranjeros. Allí esos gentiles eran cananeos. Si ustedes recuerdan, cuando Dios le prometió a Abraham y luego a través de Moisés y finalmente a través de Josué, la tierra prometida estaba habitada ¿por quién? Por los cananitas, por Canaán, ¿cierto? Y recordemos más atrás, ¿de dónde proviene Canaán? Canaán fue nieto de Noé. Dice que Noé se emborrachó y cuando Noé se emborrachó, de la borrachera que tenía, se quitó la ropa. Fíjense que la Biblia no es baúl de nadie y no le esconde nada a ninguno. Dice, Noé fue un hombre de Dios, pero Noé también, sujeto a pecados como nosotros, sujeto a pasiones, se emborrachó y se quitó la ropa. Luego entró su hijo Can y cuando vio al papá desnudo, en vez de cubrirlo, lo que hizo fue burlarse de él. Y fue allá donde los hermanos, miren, allá está el viejo, se encueró. Se pegó una borrachera y ya está en cuero. Miren esa gordura que tiene ese hombre. Mira cómo está ya tirado. Y los hijos, los otros dos hijos, lo que hicieron fue tomar una sábana, una manta, y ni siquiera quisieron entrar de frente para no ver la vergüenza de su padre, sino que dice que entraron retrocediendo y le tiraron la manta encima. Al día siguiente Noé, cuando ya se entera de lo que hizo y de que su hijo se había reído de él, le dijo, te maldigo Canaán, tú serás siervo de los otros dos hermanos, de Set y de Jafet. Y entonces él no dijo Can, porque Can fue el que se burló de él, dijo Canaán. Canaán era el hijo de Can. Y de ahí todas las generaciones de Canaán que forman los cananitas fueron malditos, venían con esa maldición. Este pueblo de Canaán, Dios les quitó esa tierra para dársela a Israel por sus múltiples pecados. Era un pueblo idólatra, era un pueblo que practicaba el adulterio, practicaba el bestialismo, o sea, tenía relaciones sexuales con animales. Era un pueblo bastante especial en sus pecados. Entonces, vemos que Jesús se dirige hasta esta región de Tiro y de Sidón, que sus descendientes eran los cananitas. Y estos cananitas, bueno, también fueron enemigos acérrimos de los israelitas. Recordemos que de Canaán provienen las tribus de los jebuseos, de los amorreos, de los gergeseos, de los heveos, anaseos, cineos, ambadeos, semareos y amadeos, y todos los terminados en eos. Todos ellos fueron enemigos acérrimos de Israel. Por lo tanto, los judíos le tenían un odio a estas personas. Además de eso, los llamaban perros, porque resulta que anteriormente ya los perros no eran como los que tenemos ahora, que ahora hasta van al spa, tienen mejores cosas que nosotros. No, anteriormente los perros eran salvajes, ellos andaban en manadas y eran carroñeros. Entonces ellos comían lo que encontraran. Ya con el tiempo los perros se fueron domesticando. Entonces el pueblo de Israel, a los cananitas, a los de Canaán le decían los perros, porque ellos no tenían, digamos que, acepción para comer lo que fuera. Ellos comían lo que fuera. Entonces por eso yo les decía, no, son unos perros, comen lo que sea y andan en manadas haciendo daño. Entonces ellos le tenían este nombre a los de Canaán, los perros. Cuando Jesús llega a este lugar, para tener un momento de tranquilidad, dice que le abren una casa para que él entre a esa casa. Pero resulta que cuando Jesús va ya para entrar a esa casa, se encuentra con una mujer angustiada que corre hacia Jesús, ¿verdad? Y es una mujer de
de estas personas es una mujer cananea, dice en el otro pasaje de Marcos, dice Sirofenicia. Y es una mujer que habla griego. Y esta mujer tiene una hija que está atormentada terriblemente por un demonio. Y esta mujer deja a su hija en su casa y escuchó hablar de Jesús y sale al encuentro de Jesús, clamando a Jesús. Y esta mujer, consciente de su necesidad, que aunque ella no era judía, que aunque era odiada por los judíos y que aunque Jesús era un rabino, un maestro judío, ella se le acerca a Jesús y le dice: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo que a mí me llama la atención es que esta mujer no dice ten compasión de mi hija primero, sino que ella dice ten compasión de mí. Le dice Jesús, dice hijo de David, ten compasión de mí. Y tres cosas que me llaman la atención de esta oración que ella dice. La primera es porque cuando ella llama a Jesús le dice hijo de David. Hijo de David es un título mesiánico. O sea que la persona que llamaba a Jesús hijo de David era porque entendía que Jesús era el Mesías. Fíjense, una mujer que ni siquiera era judía, una mujer que ni siquiera andaba con Jesús, entendía más que sus propios discípulos que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. La segunda cosa que me llama la atención es porque esta mujer, ella no dice ten compasión de mi hija, ella dice ten compasión de mí. Y es porque nosotros como padres, cuando nuestros hijos tienen algo, que ya lo decía Natalia en su testimonio, nosotros lo hacemos de nosotros. Esa enfermedad la hacemos nuestra. Es más, quisiéramos que la enfermedad se pasara del hijo de nosotros a nosotros. Mi hijo tiene un problema en la vista, él tiene bastante deficiencia y él se queja por eso. Y yo eso lo llevo en mi corazón y oro por eso, porque el Señor haga un milagro. Y yo le digo a él, si yo pudiera darte mis ojos, yo te los diera. Si yo pudiera darte la capacidad que yo tengo para ver y que tú me entregues la tuya, yo lo haría. Porque nosotros, ¿quién como padres no hace lo mejor por sus hijos? Si nosotros desde que nuestros hijos nacen, mire, hasta el olor, yo no sé quién pudo experimentar esto, pero yo creo que todas. Cuando lo están bebé, nosotros como mamá lo olemos. Eso es una cosa que el olor de nuestros hijos nos gusta. Para nosotros huelen deliciosos esos bebés, ¿cierto? Y es como una cosa que usted siente el deseo de ese olor de su hijo. Y los hijos sienten una hormona que segrega la mamá, que por eso es que el hijo prefiere estar con la mamá que con el papá, porque es una hormona que la mamá bota y que el hijo siente la cercanía de la mamá por esa hormona. Entonces nosotros como madres nos hacemos prácticamente uno. El hijo se forma en nuestro vientre y aunque el hombre hace su parte, ¿verdad? Pone su semilla y nosotros ponemos el óvulo, ¿verdad? Ese hijo se está formando en nuestras entrañas. Ese hijo nosotros sentimos el primer movimiento. Qué emoción cuando yo sentí un corrientazo la primera vez. Y yo dije, ¿esto qué es? Y era que ya el niño se empezaba a mover en mi vientre. Y cuando empezó a dar sus primeras pataditas que se sentían, en vez de nosotros quejarnos porque se sentía que nos pateaban, nos poníamos alegres. Ay, mira, venga, siéntelo aquí, siéntelo acá. Porque nosotros nos hacemos uno con nuestros hijos. Y los padres también son amorosos con sus hijos. Cuando hay padres buenos, padres que se sacrifican, hay padres que son más madres que las mismas madres, porque de todo hay en la viña del Señor. Y esta mujer no dice, ten compasión de mi hija, sino ten compasión de mí, de esta carga que yo llevo. Ya no puedo ver a mi hija en ese estado. Qué triste es cuando uno ve al hijo enfermo, ¿cierto? Yo el año antepasado Obed tenía Caleb le dio una gripe y como él tiende a apretarse, él es un poco asmático, ya gracias a Dios ha ido superando eso. Duró 22 días con una tos y cada vez que ese niño tosía yo sentía un dolor en mi corazón hasta que llegó un momento que ya yo lo llevé a todas partes, a todos los médicos, como dice la Biblia, de todos lo llevaba y antes era peor, que yo caí de rodillas y empecé a llorar, pero tendido, yo, Dios mío, ayúdame. Yo no decía ayúdalo, ahora que me doy cuenta. Yo decía ayúdame, ya no puedo más. ¿Hasta cuándo este niño va a seguir con esta tos? Hasta que Obed Caleb fue sanado y yo sé que Dios metió su mano de sanidad y poder.
Y sé que también todas las madres que estamos aquí hemos hecho ese clamor por nuestros hijos. La mamá de Cami, yo me imagino cómo estuvo esta semana que la niña estuvo hospitalizada. El papá, ¿cierto? Señor, ayúdame. Pero en realidad lo que nosotros estamos pidiendo es la sanidad de nuestros hijos. Porque es tanto el dolor que nosotros sentimos que no decimos ayúdala, sino ayúdame, porque ya no puedo más. Y otra cosa que me llama la atención de esta mujer es que ella cuando llega a pedir ayuda a Jesús, ella no es la que está enferma, ¿cierto? Ella no es como la mujer del flujo de sangre, que llegó a Jesús, clamó y se fue entre la multitud y tocó el manto para que fuera sana. Ella no es como el ciego Bartimeo, ella no era ciega. Bartimeo clamaba, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Ella no tenía lepra, ella no era sorda, no era muda, la enfermedad no la tenía ella, ¿cierto? Ni su hija tampoco. Era una cosa peor, el diablo metido en su casa. Eso es peor que cualquier enfermedad. ¿Por qué digo el diablo metido en su casa? Porque dice que su hija estaba siendo ¿qué? Terriblemente atormentada por un demonio. Y si estaba siendo atormentada por un demonio, el diablo estaba metido en su casa. Y fíjense que tener el diablo metido en la casa no es tener de pronto una persona que le da vuelta a la cabeza, que echa espuma por la boca, ¿cierto? Como en las películas de terror. Tener al diablo en su casa es quizás que su hijo o su hija empiezan a desobedecer, empiezan a ponerse rebeldes. Ya usted no le puede decir nada porque ya su hijo se va en contra de todo lo que usted le diga. Ya la fe que usted le había enseñado, ellos la ponen por duda, empiezan a cambiar de golpe de un momento a otro. Ya su hijo no es el niño, ya no es la niña, ahora es un preadolescente, ahora es un adolescente, ahora es un joven y comienzan a hacer cosas que a usted lo entristecen, que a usted le llegan en el corazón. Ese niño comienza de pronto a tener más amistad con el mundo que con Dios. Ese niño comienza a tener más adicción por el internet, por las redes sociales, y todo lo que sale en las redes sociales para ellos eso es la Biblia. Si en las redes sociales sale esto que Dios no existe, para ellos Dios no existe porque lo dijeron en las redes sociales. Y usted comienza entonces a preocuparse. Eso es tener el diablo metido en su casa, porque el diablo está haciendo de las suyas a través de las redes sociales. Porque el diablo está haciendo de las suyas a través de la televisión. El diablo está haciendo de las suyas a través de las amistades que su hijo tiene, que no se sabe muchas veces cuáles son. Porque a veces ellos hablan en línea, y esto se los hacía ver a los prejuveniles en la clase pasada. Ellos hablan en línea con una persona y resulta que esa persona ni es ningún niño, ni es ningún joven. Es un adulto, es un pedófilo que estaba detrás de un filtro, haciéndose pasar por niña, y su voz cambia también. Ahora con la inteligencia artificial, eso es una cosa que usted, mejor dicho, se queda anonadado. Yo vi un caso de que el hombre se hacía pasar por una niña, por una adolescente, e invitaba a una niña a su casa. Y el hombre allí, y en eso se acerca a la mamá y comienza también a mirar qué es lo que es, y en eso el filtro del hombre se empezó a titilar, y detrás de esa niña bonita, cuando ven, es el viejo gordo maluco, pedófilo, que estaba allí disfrazado con ese filtro que se ponen, pero el filtro empezó a fallarle. Inmediatamente la mamá llamó a la policía y le hicieron captura. Pero fíjense, porque la mamá se dio cuenta, la mamá pudo mirar, pero muchas veces los hijos se pegan una encerrada, que usted entra y cuando apenas entra lo que hace enseguida es cambiar el celular, cambiar la pantalla del computador. El diablo está metido en la casa, y cuando el diablo está metido en la casa está haciendo estragos. Su hijo ya no quiere venir a la iglesia, su hijo no quiere, antes en la clase participaba, antes en la clase estaba feliz, ya ahora que es adolescente, ya ahora que es prejuvenil, ya no quiere venir a la iglesia, y si viene obligado, entonces es indiferente. Y es triste para nuestros corazones cuando vemos eso, que nuestro hijo viene, pero viene a sentarse allí y su corazón está lejos de Dios. Como les dijo Jesús al pueblo de Israel, este pueblo me honra, pero su corazón está lejos de mí.
el niño usted lo ve allí, el joven usted lo ve allí, pero en realidad no está allí, está en otra parte y usted le ve en su cara la indiferencia, le ve en su cara como si nada le importara y eso llega a nuestro corazón de madre. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Clamar como esta mujer clamó a Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando en la casa hay las discusiones entre la pareja, entre la familia, entre los hermanos, ahí se metió el diablo en su casa. Cuando el devocional no es la prioridad, sino los programas de televisión y después de último el devocional, ahí se metió el diablo en su casa. Y nosotros no nos estamos dando cuenta de las cosas que están pasando. Dejamos el devocional para última hora, ya estamos cansados, bueno, rapidito, porque ya estamos cansados. Pero anterior a todo eso del devocional, ahí sí pudimos ver televisión, ahí sí pudimos hacer otras cosas y de lo más de tranquilo. Pero cuando ya viene la hora del devocional, bueno, rapidito, los hijos, rápido, para más rápido, porque ya no quiero ocupar más tiempo en esto, porque ahora sí estoy cansado y me quiero dormir. Miremos eso, nosotros todos miremos que el diablo nos esté metido en nuestra casa. Porque recuerden que nosotros como cristianos el diablo no puede entrar en nosotros, pero sí puede que, dice la Biblia, cuando se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores para comer mis carnes. ¿Quiénes son los malignos y los angustiadores que menciona el Salmo 27? Los demonios que están allí atormentando. Como no pueden entrar, ¿están a dónde? Afuera. Cuando se juntaron los malignos y los angustiadores. Pero ¿qué dijo David? Ellos tropezaron y cayeron. Amén. Hay que declarar que Jesús es el Señor de nuestro hogar, que Jesús es el Señor de nuestra casa. Amén. Entonces esta mujer estaba angustiada porque su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Y esto en esos tiempos no era nada extraordinario, porque si vemos hay otros pasajes de que el endemoniado gadareno, ¿cierto? El niño que se tiraba y se dice que el demonio lo tiraba, el hombre fue donde los discípulos de Jesús para que sanaran al niño y en ese momento Jesús no estaba y el peladito se tiraba y el demonio lo metía en el fuego y después lo metía en agua. Dice un pastor amigo mío que ya murió, dice lo quería era pasmar porque lo metía en fuego y después lo metía en agua. Y entonces los discípulos no pudieron hacer nada. El mismo hombre decía, papá, yo no tengo fe. Y Jesús llegó y regañó a sus discípulos. ¿Y qué les dijo? Hombres de poca fe. Y el mismo padre del niño dice, Señor, ayúdame a mi fe, aumenta mi fe. Y en esa hora Jesús sanó a ese niño y después regañó a sus discípulos aparte. Y dice, ¿cómo es posible que ustedes tanto andan conmigo y no pudieron sanar a este muchacho? Entonces fíjense que los mismos discípulos muchas veces Jesús les llamaba la atención, ¿cierto? Y esta mujer llega donde Jesús clamando por esa hija endemoniada, ¿cierto? Ella sabía que el único que la podía ayudar era Jesús. ¿Y por qué no clamó a los dioses que ellos tenían allá? A la diosa Artemisa, ¿cierto? A la diosa Diana y los dioses que ellos tenían allá, los griegos. Porque todos esos dioses son dioses ¿qué? Falsos, que tienen ojos pero no pueden ver, tienen oídos pero no pueden escuchar. Eran puras estatuas que no servían para nada. Y ella se dirige al mero mero, como dirían los mexicanos. Se dirige a Jesús, porque Él era el único que podía ayudarla. Pero ¿qué vemos nosotros acá? Que Jesús, en el segundo punto, Jesús no le responde. Qué cosa tan rara, porque tanto milagro que hizo Jesús y ya todo el que lo llamaba Jesús le respondía y todo el que clamaba Jesús le respondía, pero esta vez Jesús no le responde. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, dice, Jesús no respondió ni una palabra. Esta mujer gritando, esta mujer angustiada y Jesús no responde ni una sola palabra. ¿Qué está pasando aquí? Tal vez Jesús quería darle una lección a esta mujer. Quería ver hasta dónde llegaba su perseverancia, hasta dónde llegaba su fe. Pero también quería darle una lección a sus discípulos
para que ellos pudieran ver la fe tan extraordinaria que esta mujer tenía. Porque recordemos que para Jesús nada era oculto, Él todo lo sabía. La Biblia dice que no me llega aún la palabra a la lengua cuando ya tú, Señor, la conoces toda. Mis pensamientos, todo lo conoce Dios. Ya Jesús conocía los pensamientos de esta mujer, pero creo que Jesús le quería dar una lección a esta mujer y a sus discípulos también. Podría parecer que Jesús rechaza a esta mujer, ¿cierto? Pero ella, ¿qué hace? Persevera. Ella no acepta un no como respuesta. Ella sigue allí perseverando. Muchas veces Dios, nosotros oramos y ¿qué encontramos muchas veces? Silencio. Y nosotros decimos, pero ¿por qué Dios no está escuchando? Pero Dios sí está escuchando. Solamente que con ese silencio también nos está instruyendo. Porque nosotros no podemos ser los cristianos, ¿verdad? Que digamos A y enseguida Dios, ahí está. B, el Señor, ahí está. C, ahí está de una vez, ¿verdad? Las personas se hacen fuertes a través de la adversidad. Fíjense que una planta, cuando usted la riega, cuando la plantica usted la tiene bien cuidada, esa plantica ya crece bonita, pero ¿qué pasa? Es una planta débil. Compárela con una planta o con un árbol de esos silvestres que nadie los riega, que ellos están allá sobreviviendo. Son árboles más fuertes, árboles que no los tumba cualquier brizón. En cambio, la plantica que usted sembró en su casa, viene el brizón, cuando la ve está en el suelo, ¿cierto? Así pasa con nosotros. Muchas veces Dios a través de su silencio nos está, ¿qué? Fortaleciendo, haciéndonos fuertes. No podemos nosotros pretender que medio nosotros abramos la boca y Dios de una vez allí está. Como otras veces Dios nos da gustos, ¿cierto? Dios es detallista con nosotros. Dios nos concede. A veces uno piensa en algo y cuando ves ni siquiera lo pide a Dios, ni siquiera, y cuando ves que Dios se lo concede y uno dice, ay Dios mío, mira, qué bonito esto que yo lo pensé, pero ni siquiera se lo pedí a Dios y aquí lo trajo Dios. Es detallista con nosotros. Pero muchas veces Dios está en silencio, como dice la canción. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Entonces dice que aquí Jesús estaba, ¿qué? En silencio, ¿cierto? Pero esa mujer, a pesar de que Jesús estaba en silencio, ella seguía insistiendo. Pero no solamente tenía a Jesús en su contra que estaba en silencio, sino que los discípulos, ¿qué decían? Despídela. Yo me imagino que los discípulos no eran prudentes y diplomáticos de decirle a Jesús en el oído, Jesús, despídela. No, ellos seguro que decían, despídela que está dando voces atrás de nosotros, ya está fastidiando mucho, así como hicieron con Bartimeo. Le decían, ¿qué le decían a Bartimeo? Cállate, que estás molestando al maestro. ¿Y qué dijeron los discípulos de la mujer? Despídela. No sé, haz con ella algo, dile algo, pero que se vaya porque está gritando y eso nos molesta, ¿cierto? Fíjense que Lucas 18, que habla en el versículo de 1 en adelante, habla de la viuda y del juez injusto. ¿Qué dice? Que había una viuda que clamaba todos los días a un juez para que le hiciera, ¿qué? Justicia. Pero ese juez dice que no le temía ni a Dios siquiera, mucho menos a los hombres. Y todos los días esta viuda iba de continuo a donde el juez para que le hiciera justicia. Pero el juez dijo, voy a concederle a esta viuda su petición antes de que me siga molestando y me exaspere más. Y ese ejemplo lo dio Jesús para decir que debemos orar, persistir, insistir y no desistir y no desmayar. ¿Cuántas veces nosotros podemos escuchar palabras negativas como esta mujer que los discípulos decían, despídela? Esas eran palabras ¿qué? Negativas. ¿Cuántas veces nosotros podemos tener en nuestra vida situaciones negativas, cierto? Que aplastan nuestra fe. Dios mío, pero esta situación, esta deuda, esta enfermedad de mi hermana, de mi hijo, de mi cuñado, de mi esposo, ¿hasta cuándo? ¿Cierto? Situaciones ¿qué? Negativas, para ver si usted desiste y se aleja de Dios. Fíjense que Job dice que se le vinieron tantas cosas, la muerte de sus hijos, todo el ganado, todo eso lo perdió, ¿cierto? Y al final la propia esposa
con palabras negativas, ¿qué le dijo? Maldice a Dios y muérete, ¿cierto? Y a pesar de todas esas circunstancias, Dios no lo hizo. Dios siguió allí con su fe. Job siguió allí con su fe en Dios, ¿cierto? Entonces, esta mujer, a pesar de eso, de que los discípulos la echaban, ella siguió allí. Y el tercer punto, la mujer fue inoportuna. Esta mujer rompió todos los protocolos. Fíjense que para la cultura de los israelitas, las mujeres no le podían hablar a un rabino en la calle, no le podían hablar a una mujer a un rabino. Además de eso, como era mujer, era una ciudadana ¿qué? De segunda clase junto con los niños. Recuerden que las mujeres y los niños en este tiempo eran ciudadanos de segunda clase. Y esta mujer rompe con todos los protocolos. Se fue a Jesús y le dijo: hijo de David, ten compasión de mí. Asimismo, como lo hizo la mujer del flujo de sangre, que se metió entre la multitud y dijo: si tan solo tocara el manto de Jesús. Eso era un pecado, eso era una afrenta tocar a un maestro, una mujer en la calle. Sin embargo, ella como pudo se metió entre la multitud, tocó el borde de su manto y en ese momento dice que salió ¿qué? Salió poder de Jesús. Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Maestro, pero si todo el mundo te está aquí tocando, te aprietan, esto aquí es un solo desorden. No, pero es que alguien me ha tocado de una manera diferente, porque de mí ha salido poder. Fíjense que Bartimeo no hizo silencio aunque los discípulos lo mandaron a callar. También rompió los protocolos. Bartimeo era un ciego y la gente con enfermedades ciegas, leprosas, debían estar fuera de la ciudad y no debían molestar a los ciudadanos. Sin embargo, Bartimeo clama a Jesús. Y asimismo, esta mujer es inoportuna y aunque le están diciendo que no, como la cucaracha, que usted le está echando para afuera, ¿qué hace la cucaracha? Va para adentro y para encima de usted o yo, porque va volando y si vuela se le pone a usted y empieza usted a hacer el baile de la cucaracha, porque muchas veces usted está echando la cucaracha y la cucaracha para adentro. Y no solamente para adentro, sino que dice la cucaracha: es que quiero estar más cerca de ti, y se te sube encima, se te sube en la cabeza y usted empieza a sacudirse. Esta mujer también, inoportuna, le está diciendo a Jesús que no, ¿cierto? Le están diciendo, Jesús no dice nada, la ignora. Los discípulos le están diciendo: vete, despídela, pero ella sigue siendo inoportuna. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser ¿qué? Inoportunos con la oración. ¿Sabe por qué? Porque Jesús pone el ejemplo en Lucas 15 del 5 al 13 del amigo inoportuno que fue a buscar pan donde su vecino a medianoche, y el vecino dice: hombre, pero ¿cómo se te ocurre, mijo? Que inoportuno eres. A medianoche voy a despertar aquí a todo el mundo, porque esas casas en ese tiempo no es como nosotros, cada uno tiene su cuarto, si es caso. No, en ese tiempo era solo un solo salón, y ya cuando la gente se acostaba, ya si uno iba a pasar a abrir la puerta y ver a despertar a todo el mundo, le pisaba la mano al uno, se tropezaba con el otro. Hombre, ¿cómo se te ocurre que estás tocando a medianoche y que yo te voy a dar ese pan que tú me estás pidiendo? Porque el amigo decía: es que me llegó una visita y yo necesito darle algo y no tengo nada. Pero el amigo, por su importunidad, por estar tocando, ¿qué dijo el otro? Le concedió y abrió y le dio el pan. Y Jesús dijo: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cómo más mi Padre Celestial sabrá dar lo mejor y lo mejor de que sus hijos le pidamos y de que sus hijos le clamemos a Él? Amén. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que tenemos que ser inoportunos, orar a tiempo y fuera de tiempo. Y si no te contesta, usted siga clamando. Dile que está a tu lado: tienes que ser inoportuno. No te rindas. Fíjense que aquellos amigos que llevaron al hombre incapacitado, al hombre discapacitado que no podía caminar, que era paralítico, no pudieron entrar por la puerta. ¿Y qué hicieron ellos? Se fueron al techo, quitaron el techo y se metieron a la casa. ¿Eso es ser inoportuno o no es ser inoportuno? Imagínate, de cosas no le cayeron en la cabeza a los que estaban ahí abajo, ¿cierto? Esos amigos fueron inoportunos y el milagro se dio. Pero la mujer no se desanima.
la mujer sigue clamando detrás, Señor, ayúdame, y detrás de sus discípulos. Pero ¿qué le contesta Jesús? Dice, no he venido. ¿Qué dijo Jesús? No he sido enviado sino a las ovejas de Israel. Ahora Jesús da esta respuesta que nos deja como desconcertados, ¿cierto? Jesús en ese momento su misión era en el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero Jesús lo está diciendo todavía como para seguir probando la fe de esta mujer. Y esta mujer, como le está diciendo, Mesías, ayúdame, porque ella al decir Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, está diciendo Mesías. Pero Jesús le dice, pero es que tú no eres judía, tú no eres del pueblo, tú no eres de la promesa de Dios. ¿Cómo que me estás diciendo Mesías? Yo no soy tu Mesías en este momento, ¿cierto? Entonces la mujer ya no le dice hijo de David, sino que le dice, Señor, ten compasión de mí. Como quien dice, comprendo que no soy del pueblo de Israel, comprendo que soy una pagana, pero por favor ten compasión de mí. Pero ahora Jesús le da otra declaración que nos deja todavía más sorprendidos, y es que Jesús le dice, no está bien dar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ahí hay algo de doble sentido. Recordemos que a los cananeos le decían como los judíos, perros, aunque Jesús cuando dice perrillos está hablando de los perritos de la casa. Él no está hablando de los perros despectivamente como le decían los judíos, sino del perrito de la casa. Dice, no está bien que usted, como anteriormente a los perros se le daba el desperdicio, ¿cierto? Pero ahora el perro ya no come desperdicio. Ahora el perro es pechuga, porque de la casa se le cocina la pechuga un poquito para la mañana, un poquito para el mediodía y las croquetas en la noche, ¿cierto? Y vemos los videos que los perros hasta, mejor dicho, cumplen años, le festejan, le hacen torta, ¿cierto? Pero en ese tiempo hasta les pagan, como les digo yo, porque yo conocía a un señor amigo de Samuel, el hermano de Obed, y decía que él tenía un perrito que lo llevaba al spa, pero eso sí, tenía que apartar la cita con tiempo, porque si no, ya el spa estaba lleno. ¿Cómo sería? Figúrese, ya hay de todo para los perros, pero en ese tiempo, los perritos comían ¿era qué? El desperdicio, lo que caía de la mesa, las sobras. ¿Y qué dice la mujer? La mujer muestra una actitud humilde y deja el orgullo de lado. Ella no dice, ay no, pero ya, yo está bien que estoy muy necesitada, pero tampoco para que me diga perro. Ay, no. Yo pensé que este señor era más misericordioso. Yo pensé que este señor no es que practicaba la bondad, la humildad. ¿Cómo es que me va a decir perro? No, yo mejor me voy para mi casa. Ella no apartó, dejó el orgullo a un lado, dejó el orgullo de lado, tuvo una actitud humilde y dio una respuesta que sorprendió a todos los que estaban en el lugar, sorprendió a todos los discípulos. ¿Qué dijo? Sí, Señor, como quien dice, yo soy perrito, pero aún los perritos, cuando cae una migaja de la mesa, los perritos se la comen, porque yo no creo que una persona sea tan mala con que cayó la migaja y salga a corretear al perro para quitarle lo que cogió, siendo que ya eso no lo quiere, ¿cierto? Y eso fue lo que esa mujer dijo. Yo soy un perrito que necesita de esas migajas, que aunque no soy del pueblo de Israel, un poquito de tu gracia bastará para sanar a mi hija. Y Jesús dijo, mujer, cuán grande es tu fe. Cuán grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Fíjense que esta mujer no era israelita, no era judía, y conocía que Jesús era el Mesías. Y nunca él en su pueblo alguien le dio una respuesta tan maravillosa como esta. Y fíjense que esto le está dando una lección a sus discípulos. Les estaba enseñando que esta mujer que no era judía tenía más convicción en su corazón hasta que ellos mismos, ¿cierto? Porque un día Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién creen que soy? Y el único que contestó fue Pedro, porque fue guiado por el Espíritu Santo. Pero esta mujer sabía que Jesús era el Mesías. Sabía que con un poquito de su gracia su hija podía ser sana. Y le dio esa lección a sus discípulos y a todos los que estaban en ese lugar. Creo que es como la mayéutica, ¿cierto? Que hace parir ideas, ¿cierto? La mayéutica es un método que comienza a preguntar
para que la persona ¿qué? Vaya sacando. Y Jesús utilizó el método primero del silencio. Luego le dijo, no he venido para concederte a ti peticiones, sino a la casa de Dios. Y luego le dice, no está bien darle el pan de los hijos del pueblo de Israel a los perritos. Y para ver qué sacaba de ella, y sacó lo mejor. Sacó una respuesta extraordinaria. Y desde esa misma hora su hija fue sana. Otro caso de una fe tan extraordinaria y que Jesús alabó, porque esta mujer no dijo, Jesús, ven a mi casa para que ores por mi hija. Jesús, ¿qué dijo? Sana. ¿Ella qué dijo? Sana a mi hija. Si Jesús daba la palabra, ella entendía y tenía la fe de que su hija inmediatamente iba a ser sana. Y fíjense, pasó lo mismo con el centurión, que no era judío tampoco, era gentil. Y le dijo a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Envía la palabra a mi siervo y mi siervo sanará. Y Jesús envió la palabra y desde esa misma hora el siervo fue sano. Y Jesús alabó también al centurión y le dijo, no había visto tanta fe aquí en Israel. Lo que nos da a enseñar este pasaje es la fe inquebrantable de esta mujer que mueve la mano de Dios. Amén. Tu fe mueve la mano de Dios. Tu clamor mueve la mano de Dios. Si tú tienes un problema, si tú tienes una enfermedad en tu casa, en tu familia, si tienes esa situación agobiante, la fe mueve la mano de Dios. Arrodíllate, clama, humíllate delante de la presencia de Dios, porque un corazón humilde y humillado Dios no despreciará jamás. Es notable que nosotros de pronto pudiéramos malinterpretar el pasaje. Muchas personas malinterpretan el pasaje al ver las respuestas de Jesús, pero sabemos que el corazón de Dios es un Dios que de amor, ¿cierto? El mismo Jesús que en un momento vino a la casa de Israel, dio la orden de que fueran ¿a dónde? A sus discípulos, ¿qué les dijo? Vayan a Jerusalén, a Judea y a todos los confines de la tierra, a extender el reino de los cielos, porque el reino de los cielos también es para nosotros los gentiles. Amén. Nosotros que heredamos esa promesa, ¿verdad? Somos la perla preciosa que dice la parábola que el mercader encontró y que vendió todo lo que tenía, que fue Jesús, entregó todo para adquirirla, que somos nosotros. Dile al que está a tu lado, eres la perla preciosa, por el que Jesús lo dio todo. Amén. Y podemos estar seguros que esta mujer volvió a su casa regocijada. Amén. Podemos estar seguros que esta mujer cuando llegó a su casa sabía lo que iba a encontrar. Ella sabía que encontraría a su hija sana. Amén. ¿Tú crees que Dios puede actuar en tu vida? ¿Tú crees que Dios puede resolver cualquier situación por la que tú estás pasando? Aunque hayas clamado y el silencio de Dios esté ahí, no te desanimes. Sé como este niño fuera de serie, invencible, que ante los obstáculos nunca se rindió, ¿cierto? Y vamos a orar en esta mañana por nuestros hijos, porque el diablo no se va a meter en nuestra casa, amén. Porque en nuestra casa vive y reina Jesucristo. Y vamos en esta mañana, ya que terminamos el mes de abril, a clamar por nuestros niños. Amén. Porque ellos son del reino de los cielos. Pero Satanás ha querido que nuestros hijos, ¿verdad?, le sirvan a él y quiere que los niños se pierdan, pero no va a ser así. Vamos a clamar por nuestros hijos en esta mañana. Vamos a clamar por los niños de Centro de Vida, por los niños de Sincelejo, por los niños de Colombia y por nuestra familia.